¿Cómo están? Vamos a comenzar con los trazos finales. La clase pasada estuvimos viendo trazos iniciales. Hoy vamos a ver trazos finales que está relacionado con el contacto con los demás, porque recuerden que es la zona derecha. Entonces, cuando termina la letra, o cuando termina un renglón, o cuando es la zona derecha, nos indica el contacto con los demás. Entonces, en los trazos finales vemos cómo se comporta el sujeto en el exterior, en el entorno, cómo reacciona para obtener sus deseos y la imposición de sus afectos sobre los demás. Y cómo descarga también o cómo desplaza la energía en el contacto con el exterior, cómo lo hace. Y vamos a analizar también, como analizamos en los trazos iniciales, de acuerdo al simbolismo espacial, en qué zona se produce la terminación, porque muchas veces no la deja en la zona que pertenece, según el modelo caligráfico, sino que la desvía hacia otras zonas. La forma que tiene no es lo mismo que termine en una curva, que termine en una forma recta o que termine acerado o en masa, en la presión. Tampoco no es lo mismo que termine en un trazo corto que largo, que sería la rapidez, o no es lo mismo que sea siempre parejo, regulando con la voluntad el final, a que esté siempre variando, y la dirección, hacia dónde lo dirige el trazo final, hacia abajo, hacia la tercera zona, hacia la zona superior o la media. Entonces, vamos a comenzar a ver aquí algunos ejemplos. Aquí vamos a ver, acá lo más llamativo es el descenso en diagonal hacia abajo. Entonces vamos a ver hacia qué zona lo dirige. Aparte no pertenece a esa zona. Es una letra L. Supuestamente el modelo caligráfico termina en la zona media. Y este lo está mandando a la tercera zona y aparte la terminación es en masa. Es como un capricho que tiene. Si va en diagonal descendente, como es en este caso, ya vamos a ver, cuando se trata de la letra T, por ejemplo, está indicando terquedad, obstinación que tiene la persona, esas ideas fijas obsesivas que no las quiere cambiar. Entonces ahí vamos a interpretarlo. ¿Y hacia dónde se dirige? En este caso, hacia la tercera zona, la zona material. Acá en este caso, vemos acá esta terminación, cómo va en diagonal ascendente. El diagonal ascendente, ya lo expliqué en algún caso, tiene que ver con la lucha, el oposicionismo, diagonal ascendente hacia la derecha, pero en el caso de que sea un ambiente gráfico positivo, nos está indicando esa resistencia que tiene para superar los obstáculos y firmeza. Entonces, no todo es negativo. Estamos diciendo siempre que tenemos que tener en cuenta el ambiente gráfico, si es positivo o negativo. Para eso analizamos toda la serie de aspectos gráficos que estuve explicando. Acá en la siguiente, nosotros tenemos, a ver, los finales. Acá va en línea recta. Acá en una recta, pero digamos en masa, acá también. O sea, son más bien horizontales estas terminaciones. Y esas terminaciones horizontales, cuando son masivas, ahí vamos a sacar el término de lo que es la masa. O si es acerado, cuando es acerado. Acá en el caso siguiente, por ejemplo, es acerado. Vamos a ver en los trazos finales que hay
acerado, las interpretaciones van a ser esas. Lo mismo que si fuera un gestotipo. Si son en curva, miren, acá es curva, o sea, hay amabilidad en la persona, pero también hay un importante espíritu crítico y que va hacia la zona de las ideas. También vamos a ver si son cortos. Acá, en este caso, hay algunos cortos. Acá son largos. Cuando son cortos, ¿qué nos indica? Que hay prudencia, que hay introversión, cautela. Si son inhibidos, después me voy a fijar si hay algún ejemplo acá y lo enseño. Si son inhibidos, que están suspendidos, está hablando que hay mayor inhibición, justamente que hay temores, justamente para no decepcionarse, evitan ese contacto con los demás. Y cuando son largos, pueden llegar a ser invasores del campo de los demás. Acá en este caso no tanto, pero bueno, es bastante largo, pero no es tan invasor igual. Ahora les voy a enseñar otro ejemplo, porque está ocupando el lugar del otro. Estamos hablando de una relación del yo con el tú. En el trazo final vemos si la persona pone distancia con los demás o si invade su campo. Bueno, acá tenemos el que digo, este es bastante largo y es como que pone distancia con los demás. Y acá pasa lo mismo. Acá lo hizo más bien en forma recta. Acá vemos que hay unas curvas, unas guirnaldas, porque vamos a ver en la forma también. La guirnalda con la amabilidad, la suavidad, la adaptación. Tenemos que ver si es breve, está evitando los conflictos, si es muy largo, quiere alardear. Entonces, todos esos finales vamos a observarlos de acuerdo también a los gestos tipo. Acá vemos que, miren el acerado que tiene aquí. El acerado nos está hablando de esa agresividad, esa proyección que realiza sobre los demás, o cuando es un ambiente gráfico positivo, nos está hablando de ese espíritu crítico, pero que puede llegar a ser mordaz también. Vamos a ver también si varían. Acá está en acerado, acá está más en maza. Acá hay pequeños ganchos. Esta era una persona que tenía una sociedad y le robaba al socio. Acá ven que tiene unos lindos arpones. Hay que verlo a lupa. De retener algo, de enganchar algo. Y tendríamos que ver toda la escritura para ver otras características, pero en principio en el trazo final es lo que está haciendo. A ver, en la siguiente, acá en esta, los finales, bueno, son son cortos. O sea, la persona no se brinda mucho a los demás, pero tampoco invade el campo de ellos. A ver, porque bueno, acá está inhibido el trazo directamente. Bueno, entonces, en definitiva, todo eso lo vamos a ir observando, vamos a ir sacando los datos de todos los gestos tipo que tenemos y principalmente ver si es según sea curva o recta. Acá, por ejemplo, tenemos un caso donde los trazos finales son largos. Esta es una N, miren cómo fue hacia la tercera zona. Pero más significativa está esta H que está acá, que fue hacia la tercera zona. Está en forma curva, o sea, mantiene esa amabilidad, pero se desplazó hacia la tercera zona. Entonces, acá vemos acerados también y que son cortos, hay una inhibición, pero vemos acá
miren que esto también lo podemos encontrar en los trazos finales, que aparte del lacerado, es una diagonal descendente. Esto era lo que yo les decía que era terquedad y obstinación en la persona. Entonces, se inhibe ante los contactos sociales, pero al mismo tiempo es terca, no se deja influenciar por nada, no analiza las situaciones correctamente. Acá en este caso tenemos los finales. Bueno, acá hay curva, acá es un final corto, acá no hay final porque ya terminó en la O, acá tiene un buen final. Es decir, que puede alternar entre la prudencia, entre el brindarse a los demás, lo cual lo hace en forma afectiva. Vamos a ver si todos los finales son exactamente igual. Acá tenemos, según la forma, tenemos un final, acá dice producen, que es filiforme, que nos está hablando de la evasión, de actitudes flotantes, del disimulo, para ver el ambiente gráfico siempre si es negativo, que tiene intenciones ocultas la persona. Entonces, ahí vamos a ver todo. Acá miren este final en curva, como lo ha hecho. Entonces ahí vamos a ver cómo se comporta con los demás. Acá esta ya la vimos en los trazos iniciales, donde era una escritura complicada, tenía ya la intención con el gancho o arpón, era una escritura confusa en la cual nunca es positivo. Miren el final que tiene modales agradables la persona, pero es para enganchar algo, para obtener sus mejores beneficios. Tenemos lazos, formas que hacen los comerciantes. Entonces, ahí vamos a ir observando todo según la zona. ¿A dónde termina? ¿No? Si es en la zona superior, media, inferior. ¿Cómo termina? Si es acerado o masivo. Eso ya vemos las interpretaciones de acuerdo a los gestos tipo. La rapidez, si son cortos o son largos. Si son cortos, cuanto más corto, o si se suspende, es inhibición. Si es largo, puede ser que se brinde a los demás, pero también puede ser invasor. Y luego las formas que presenta, si es en guirnalda, si hay arpones al final, si hay bucles, si hay serpentina al final, si es recto el final. Acá, por ejemplo, tenemos recto el final. Miren, es una constante en esta persona. Los finales rectos nos están indicando que hay individualidad, pero también intransigencia y rigidez. Con los demás estamos hablando, porque es el contacto con los demás. Bueno, eso sería simplemente los trazos finales, ver cómo llegó el sujeto al fin, y las interpretaciones van a ser de acuerdo al ambiente gráfico. Los espero para la clase próxima. Hasta pronto.